dice, ¿puede llegar la granza a nuestra mesa que los ingiramos a través de los productos del mar? Esa pregunta, eh, a través del pescado, yo diría que no, por lo menos cuando hablamos de este tamaño de microplásticos. ¿Por qué? Porque en el caso de los peces, esto iría al estómago, al intestino, pero nosotros no nos comemos las vísceras de los peces. Entonces fue una cosa que yo aclaré mucho, porque, como te comentaba, Pablo, a veces se busca el titular. Y en ciencia no se busca el titular, se busca realmente evidencia para poder decir algo con un poco de certeza, ¿no? Y para Claro, mí esto es muy importante. De lo que hemos estudiado nosotros, ¿hemos encontrado microplásticos en peces? Sí. ¿Pero dónde? En el estómago. ya. ¿Nos comemos las vísceras? No. Entonces, en ese sentido, transmitir cierta tranquilidad, porque se decían muchas cosas, ¿no? Es que ahora nos vamos a comer los pellets. No. Microplásticos más pequeños y en otros organismos, por ejemplo los mejillones que son filtradores, sí podría ser un problema, porque ahí sí nos comemos el organismo completo, ¿no? Ya. Entonces, los microplásticos, una zona, por ejemplo, muy contaminada, donde crezcan mejillones, pero con microplásticos más pequeños, ¿no? Sí podría ser un problema, sí podríamos llegar a estar comiendo plástico. Nanoplásticos que puedan pasar al torrente sanguíneo y de ahí a los tejidos, sí podría ser, pero eso ya estamos hablando de un tamaño muchísimo menor que los pellets, ¿no? Entonces, por eso digo que cuando a veces se quiere una respuesta, pero realmente vamos a comer microplásticos, cabe aclarar que dependen con qué organismos, depende de qué tamaño de microplásticos estamos hablando, y en ese sentido, con los peces, por lo menos, no nos vamos a comer esos pellets. Otra cosa diferente es ver si contaminantes químicos que tengan asociados pueden pasar al tejido, que también de esa otra parte tenemos bastantes estudios. Nos decía Manu en un comentario anterior que él pensaba que los moluscos, ¿no? Que son los filtradores, los mejillones, los percebes, pueden estar más afectados que digamos que los peces, ¿no? ¿Es así? Efectivamente, sí, sí, por lo que te mencionaba. Es verdad que estamos hablando de microplásticos de un tamaño menor, bastante menor que el de los pellets o granza, pero sí que es verdad que eso también ya se ha comprobado que los filtradores son los que acumulan la mayor cantidad de microplásticos y en ese sentido podría suponer un problema porque sí que ingerimos al animal completo y entonces estaríamos comiendo microplásticos con estos mejillones, por ejemplo. Ahí sí cambia un poco la historia, pero yo creo que en Galicia lo que más preocupaba era el tema del consumo de pescado, ¿no? Que suponía para los consumidores pues Sí. este vertido De hecho, he visto y algunos marineros, algunos cofrades que estaban, bueno, han salido prácticamente furiosos, ¿no? Diciendo no se pueden mandar este tipo de mensajes a la gente porque ahora va a pensar la gente que te vas a comer una cosa y te vas a morir y eso no es así. Claro, aquí todo el mundo, luego esta gente vive del mar, ¿no? Entonces también es complicado. Hay también mucho dinero de por medio y hay que ser muy cuidadoso con las cosas que se dicen, cómo se dicen. Tú, Alicia, además has hecho efectivamente. experimentos, creo, he visto un vídeo recientemente en el que tú has hecho experimentos en los que incrementabas la dosis hasta formas ya más extremas, no algo que suele ser habitual, sino lo que se hace en ciencia, ¿no? Para ver, oye, ¿qué pasa si esto se lleva al extremo? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué es lo que habéis visto? Aunque eso no se vaya, hay que dejar claro, ¿eh? Que esto es algo que no es una situación que se vaya a dar en la realidad, en principio. Exacto. Yo siempre hago esto, aclaro esto porque como decías, ¿no? Evidentemente hay que ser cuidadoso con los titulares porque hay personas detrás, por ejemplo en la pesca, pues que viven de esto y realmente tampoco es verdad decir que ahora no se puede comer pescado. Entonces yo siempre soy muy, muy cuidadosa con esto. Otra cosa es que saquen un titular de algo que uno no ha dicho o interpreten, ¿no? Pero realmente en ningún momento en ninguno de nuestros estudios, cuando hicimos el estudio de las caballas, que es verdad que sí tenemos que decir lo que sale en los estudios, y es decir, el 78% de las caballas tenían microplásticos en el estómago, eso es una realidad. Pero ¿qué microplásticos? Fundamentalmente fibras sintéticas de la ropa, que al final las fibras sintéticas no están solo en el pescado, que están en todas partes, en donde lo estudies están esas fibras sintéticas. También había fragmentos, pero no en unas concentraciones altísimas, entonces todo esto hay que aclararlo, pero los resultados también son los que son. Y en ese sentido sí que teníamos estudios
en peces, como mencionaba, y algunos los hicimos un poco más realistas y otros los hicimos, como decías, en el peor escenario posible, porque también tenemos que saber las consecuencias de, pues si hay más microplásticos, ¿qué podría empezar a ocurrir, ¿no? Porque tampoco hay que esperar a llegar al peor escenario posible para conocer sus consecuencias. Pero bueno, en resumen, hicimos varios experimentos en peces. Uno de ellos, a mí fue uno de los estudios que me pareció más relevante, fue alimentar peces experimentales con microplásticos que recogíamos en las playas, o sea, microplásticos reales, por eso digo que fue de los experimentos más realistas. Tenemos tantos microplásticos aquí en Canarias que podíamos darnos el lujo de crear pienso para los peces con un 10% de microplásticos reales. Estos microplásticos, como te comentaba antes, son los que ya sabíamos qué contaminantes químicos tenían asociados, porque los habíamos estudiado y porque los volvimos a estudiar. Entonces sabíamos, bueno, vamos a suponer que los peces estén comiendo un 10% de microplásticos con su comida, que eso es muchísimo, ¿vale? Tendría que darse un escenario, o sea, un sitio muy, muy contaminado con plástico para que esto ocurra. Sí. Y veamos qué pasa. Son experimentos que además los tenemos que hacer a largo plazo, porque la ingesta en las primeras semanas pues no ocurrió nada. Cogimos muestras, digamos, de peces al día 30 y al día 60. ¿Qué vimos? Que al día 60 los contaminantes químicos que tenían asociados estos microplásticos, concretamente unos retardantes de llama, que se usan mucho en los plásticos para que no se incendien, son unos aditivos que se le ponen comúnmente, habían pasado al hígado de los peces. ¿Vale? Entonces, este experimento es realista en el sentido de que estábamos hablando de que no le estábamos dando un microplástico con un nivel de contaminantes más allá del que había en el ambiente, sino microplásticos reales. Y a lo largo de 60 días, pues sí aparecieron estos contaminantes en el hígado. Lo digo ¿por qué? Porque esa idea también que se tiene de que los contaminantes están tan adheridos al plástico que eso no va a pasar a ninguna parte, no es tan real cuando estamos hablando de organismos marinos. Es decir, es verdad lo que se ha dicho, por ejemplo, de los pellets en Galicia, que que los aditivos que tiene están fuertemente unidos a estos plásticos y en el agua de mar no se van a liberar. Vale, esto puede ser así en estas condiciones, pero en las condiciones que hay, por ejemplo, en el estómago de algún organismo marino, puede que sí, como se demostró en el caso de los peces, se liberen estos contaminantes y puedan pasar al hígado. Entonces, a mí este experimento los resultados me parecieron muy, muy relevantes. Y este fue uno, ¿vale? En el otro que hicimos, compramos estos pellets vírgenes sin ningún tipo de aditivo y los contaminamos nosotros artificialmente a unos niveles mínimos y a unos niveles máximos. ¿Vale? Como nivel mínimo usamos los valores reales que había en el ambiente y como niveles máximos pues elevábamos 10 veces esos niveles de contaminación. ¿Qué vimos? Pues que en el pienso, con los microplásticos contaminados artificialmente a niveles muy, muy altos de contaminantes químicos, sí que vimos que estos contaminantes químicos no solo pasaban al hígado, sino que podían llegar a estar en el tejido muscular. En los tejidos. Ya. En muy bajas concentraciones, por eso digo que es muy importante aclarar y por eso siempre intento, yo sé que los artículos científicos son duros de leer, ¿no? Pero siempre me gusta hacer referencia e incluso poner el link concretamente, porque si alguien quiere realmente irse al detalle y conocer bien los resultados, es importante tener en cuenta todas estas cosas. Primero, que estamos hablando de experimentos a largo plazo, a 60 o 90 días, con niveles de contaminación por microplásticos altos, porque estar comiendo durante los 60 días un 10% de microplásticos en tu alimento, pues no es realista, ¿no? O sea, tiene que ser un lugar muy, muy contaminado. Y que los niveles de contaminantes sean tan altos, pues es lo que te mencionaba, es el peor escenario posible. Pero en ese peor escenario posible sí que vimos que los contaminantes químicos podían llegar a pasar al tejido muscular.